Rosendo Tavares Villalobos. Buenos días, leyenda Willy Rodríguez. Buenos días, el abrazo para don Álvaro Arbelo Hijo, el saludo para todos los compañeros del equipo del gobierno de la mañana, el saludo para el país de aquí y el país de allá, para todos esos dominicanos que se levantan cada día para mantenerse al tanto de cuanto ocurre en el país y en el mundo a través del gobierno de la mañana. Algunas informaciones de último minuto. Personalidades internacionales de mucha altura siguen contagiándose. La última información, el heredero al trono del Reino Unido, Juan Carlos de Inglaterra, ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, según ha explicado en un comunicado Clarence House, la institución que lleva los asuntos oficiales del príncipe. Dice que ha manifestado síntomas suaves, pero su salud es buena y sigue trabajando desde su casa en los últimos días. La duquesa de Cornualles, Camilla Parker Bowles, su esposa, también ha sido sometida a los exámenes, pero hasta ahora no ha dado positivo del virus. De acuerdo con las recomendaciones médicas y del gobierno, el príncipe y la duquesa se mantienen aislados en su residencia en Escocia. El príncipe Carlos, la última figura de relieve internacional que da positivo del virus. Aquí en el país, la situación cada vez más crítica. Estamos ya, como lo anunció el Ministerio de Salud Pública ayer, en la fase 4. Esto significa que hay transmisión comunitaria del virus. O sea, ya no se trata de que usted entró en contacto con una persona que llegó desde el exterior, desde España, Italia, Estados Unidos, como había estado ocurriendo, y usted se contaminó, sino que ya estamos en la situación de que el virus está corriendo, está circulando en el territorio nacional y ya hay personas aquí contaminadas que pueden contaminar a otros dominicanos y esas personas no han estado en contacto con nadie que haya llegado desde el exterior. Sí. Estamos en la fase 4, ya eso es prácticamente alerta roja. Eso quiere decir que hemos controlado los que llegan contaminados y ahora corremos el riesgo de los que están contaminados en el territorio nacional. Claro, porque al suspenderse los vuelos, al cerrar el espacio aéreo dominicano, a los vuelos desde prácticamente todas partes del mundo, nos hemos aislado ya de ese peligro, pero cuando tomamos la medida ya habíamos sufrido la contaminación que llegaba desde el exterior. Entonces una persona que llega contaminada no lo sabe, comienza a visitar gente, a participar en reuniones, ahí se van contaminando más gente y es lo que ha estado ocurriendo. Tenemos una situación ya, sobre todo en San Francisco de Macorís, donde ayer tuvieron que intervenir las autoridades de salud del país a San Francisco de Macorís, porque allí hay una situación ya de carácter grave en cuanto a la circulación del virus. Ya personas que nunca han salido de San Francisco incluso están contaminando a otras personas y eso definitivamente significa ya un grado bastante grave de la situación. Dos grandes eventos. San Francisco de Macorís ha estado haciendo esfuerzos para fortalecer la celebración de su carnaval. Y este año logró pues el máximo crecimiento e integró a gran parte de la ciudadanía. Este es uno de los focos. El otro, la campaña electoral. Y como podemos ver, el alcalde electo de San Francisco de Macorís dio positivo en las pruebas de coronavirus. Y hay una serie de personalidades más de la provincia de Duarte, pero muy especialmente del municipio de San Francisco de Macorís. A las 9 de esta noche va a hablar al país el presidente Danilo Medina. Si la situación es más delicada, asumimos que no va a hablar para flexibilizar medidas, sino para extremar medidas, para tomar otras decisiones ya de cara a la nueva situación que tenemos. Yo particularmente entiendo que el presidente podría estar anunciando esta noche una cuarentena general, porque se ha demostrado ya en otros países, como el caso de China, que el aislamiento total es la vía más efectiva para conseguir detener la expansión del virus. Así que esta noche el presidente, es lo que yo entiendo, podría estar anunciando una cuarentena general para limitar al máximo la circulación de personas
en el territorio nacional. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, pues la gente, parece que estos días que no completamos una semana aún, comenzamos el jueves pasado, ya han creado desesperación en muchas de las personas que están sometidas a esta situación, ¿no? Lamentablemente, hoy podemos ver que mucha gente ha salido de la calle. Mucha gente ha salido de la calle. Gente que está ansiosa en las casas, que no sabe qué hacer. Entonces, bueno, llegó el momento, vamos a la calle. Y más cuando se esperan las palabras del presidente, que de seguro pueden anunciar medidas más fuertes. Entonces vamos a prepararnos, el corre-corre, hay que buscar dinero, hay que sacar dinero, hay que ir al supermercado. Bueno, déjeme decirle que los supermercados han logrado organizarse. Cadenas que antes estaban, digamos, con rumba abierta para baile, hoy están ya controladas, manteniendo la distancia de los clientes, manteniendo el control de la cantidad de personas que entran a cada uno de estos establecimientos comerciales. No es recomendable lo que está haciendo gran parte de la gente en Santo Domingo, por ejemplo, que lo vimos ya en las calles, salir al medio a buscarse un problema, a poner en riesgo a su familia. Buenos días, Felipe Romero Sánchez. Buenos días, señor director. Buenos días, Rosendo. Buenos días, don Álvaro, de allá, de su trinchera. Buenos días al país. Ciertamente, el día de hoy es un día sumamente importante para lo que es la contención de este virus, porque es a partir de hoy donde se inician los picos más altos a partir de la cuarentena. Y es bueno que la gente se mantenga en su casa, porque es un tema que yo quiero insistir con esto. Usted como padre de familia, su responsabilidad es proteger a sus hijos. Y no importa lo que ocurra, hay que tratar de racionalizar el gasto, racionalizar los alimentos, porque nosotros no sabemos dónde va a terminar esto. Pero en la medida en que nosotros acatemos las decisiones, acatemos las medidas que se están tomando, en esa misma medida vamos a salir mucho más rápido de este tránsito por la cual está viviendo el mundo y sobre todo que nos toca a nosotros como dominicanos. Es a partir de hoy, 8 días después de una cuarentena o de un aislamiento social, que es la primera etapa, porque aquí no se ha hablado de cuarentena, sino de aislamiento social. Se prohíben todo tipo de actividades sociales, se refugian las familias en sus hogares para a partir de ahí entonces definir el pico de la incubación del virus. Y ese pico, desde el discurso del presidente hasta ahora, entra dentro de su fase más alta en los próximos 3 días. Por tanto, es necesario mantener el aislamiento social y evitar entonces que tengamos que entrar a una fase mucho más drástica, porque si no se esperan los resultados esperados en esta primera fase, luego de evaluar esta primera fase, entonces podríamos entrar en fase mucho más drástica de mayor nivel de aislamiento. Sabes que la apertura a los estudios va a generar los números más cercanos de lo que está pasando en todo el territorio nacional, y eso lo sabemos todos. El número va a subir porque van a subir la cantidad de pruebas que se realizarán. Se está hablando de abrir las facilidades para que la gente se haga las pruebas, aunque en muchos casos la misma ansiedad de la gente le ha puesto a alimentarse en exceso, cenas fuertes, desayunos fuertes, comidas fuertes, y esto genera una serie de situaciones en el organismo, comienza a crear diferencias en el cuerpo y la gente a entender que de una forma u otra han sido contagiados. Y hay un estrés colectivo, ciertamente, porque... Entonces todo el mundo quiere una prueba. Tenemos es. que medir esto y manejar con mucho cuidado que las pruebas se hagan a las personas que presenten verdaderos síntomas de coronavirus. Sí, y yo digo que ya a partir de esta semana se va a redefinir, porque se supone que el discurso del presidente estaría basado en función de la evaluación de estos primeros 8 días de aislamiento social. A partir de ahora, entonces, vamos a ver qué es lo que nos toca. Pero hay un tema que para mí ya por lo menos las autoridades lo tienen identificado, y es que nosotros tenemos 3 focos principales. Un primer foco en el Distrito Nacional, un segundo foco en la provincia de Santo Domingo, un tercer foco en Santiago de los Caballeros y un cuarto foco en San Francisco de Macorís. Esas son las 4 prioridades básicas que en estos momentos han identificado las autoridades, independientemente de los casos, que yo no voy a decir que son aislados porque ya obviamente están afectando, pero independientemente de los casos, de 1, 2 o 3 casos que se han experimentado en otra provincia. Entonces, si ya por lo menos tenemos esos
4 focos importantes: el Gran Santo Domingo, conjuntamente con la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís. Entonces ahora toca una intervención directa. Y esa prueba precisamente pienso que tienen que concentrarse en esos focos que son mucho más numerosos para poder aislar el virus. Yo sumaría a eso un control estricto. Por ejemplo, lo que quiera hacer San José de Ocoa hay que respetarlo, pero con el límite de no cerrar totalmente el pueblo. Los pueblos que no han tenido todavía coronavirus, que tomen sus medidas, pero no tan extremas de impedir el paso, de no permitir que nadie, sino buscar una salida que se mantenga en control para evitar que se produzcan hechos de esta naturaleza, que lleguen personas infectadas y contagien a otros de esos lugares donde no se ha presentado ningún caso. La mayor atención a los casos donde hay la mayor cantidad de números de personas contagiadas, pero la total atención para que no se produzca donde no se ha producido ningún caso de contagio. Y aislar sobre todo los casos que son mínimos, porque es mucho más fácil aislar ya un caso detectado en una provincia. Usted crea lo que le llaman los infectólogos, los epidemiólogos, los famosos cordones sanitarios, y aísla a ese paciente conjuntamente con la persona que ha hecho contacto, y es mucho más fácil el nivel de control que pudiera tener. Con el caso de esa provincia, que en su mayoría son provincias productoras agropecuarias, y por eso es acertada la medida de los mercados. Es que, por ejemplo, si yo soy un camionero y de repente voy a San José de Ocoa a buscar papas o a buscar vegetales, yo estoy yendo del mercado nuevo, que he hecho contacto con decenas de personas y me traslado a Ocoa y hago contacto con trabajadores en Ocoa. Entonces, es como usted dice, eso de repente también te paraliza la producción, pero obviamente que hay que tomar las medidas, hay que tomar medidas preventivas, hay que tomar medidas que eviten la propagación de este virus, y creo que las autoridades están actuando en función de lo que establece el protocolo, porque aquí hay gente que quiere crear pánico, aquí hay gente que me da la impresión que están viendo fantasmas donde no lo hay. Si nosotros analizamos desde el primer caso que se detectó aquí el día 8, me parece que fue el día 7, 8 de marzo con el italiano, hoy estamos a 24, 25. Que por cierto, una pregunta que hace don Álvaro y voy a repetir. ¿Qué pasó con el italiano? ¿Se curó? ¿Le dieron el alta? ¿Está todavía bajo observación? ¿Se murió? ¿Qué pasó con el italiano? Mire la diferencia que hubo con el tema del italiano, a la irresponsabilidad de esta señora de Villarriba. Yo, a propósito de la pregunta de don Álvaro, consulté a personal del Ministerio de Salud Pública qué ha pasado con el italiano, pero todavía estoy esperando la respuesta. Entonces usted tiene el caso, por ejemplo, de esa señora de Villarriba, que conjuntamente con él, creo que un niño de 12 años, fueron los primeros infectados. Y nosotros, obviamente, de acuerdo a lo que se establece, lo que es el número exponencial, tanto de infectados como de defunciones, va a aumentar, porque nadie está diciendo que va a aumentar. Pero analizo y veo lo que son las estadísticas de los países similares a nosotros, en términos de casos confirmados y defunciones y casos no confirmados, y yo creo que nosotros estamos dentro del rango del control, por lo menos hasta el día de hoy, del virus. Sin embargo, he visto como mucha gente con un alto nivel de ansiedad con este tema, y este tema es muy delicado. Esto no es un tema de politizarlo, esto no es un tema de protagonismo, este es un tema de que hay que darle todo el apoyo a las autoridades sanitarias. El que quiera colaborar perfectamente, que se coloque al servicio de las autoridades sanitarias. Creo que las autoridades sanitarias en estos momentos necesitan ese apoyo de todo ese personal con una experiencia extraordinaria, que salgan de su consultorio, que tienen grandes clínicas privadas, y que se pongan a disposición del Servicio Nacional de Salud, que la población lo va a valorar positivamente. Pero entender de que hasta el día de hoy, bueno, queremos pruebas generalizadas, perfecto, vamos a hacer la prueba generalizada. Pero aquí lo importante es cerrar los focos que ya tenemos identificados. Pero para usted hacer una prueba en esos focos tenía que identificarlo. Para identificarlo tenía que asumir la tercera etapa, que era el aislamiento social. Y ojalá entonces nosotros no tengamos a partir del día de hoy que entrar a la cuarta etapa, que es la etapa más crítica, que es el aislamiento general. Bueno, tú llamas aislamiento social a la cuarentena. La gente le conoce como cuarentena, algunos le llaman enjaulamiento en este momento. No, porque el aislamiento social, don Willy. No, ese es el término correcto. Se da, ¿por qué se toma la medida? Bueno, no fiesta, no bodas, no cine, no restaurante, no visita masiva en plaza.
pero reclúyase con su familia en su casa. Si dentro de su familia hay alguna persona que está afectada, comuníqueselo a las autoridades para aislar inmediatamente ese caso. Ahora, cuando eso no surte efecto, entonces viene la cuarentena general. Porque este aislamiento social permite que los servicios de salud, los transportes de mercancía y todo ese tipo de cosas, los servicios de policía estén en la calle. Ahora, un aislamiento social, un aislamiento general, que es la famosa cuarentena, que es cuando le dice usted va a estar en su casa por 40 días, nadie entra y nadie sale. Y las autoridades tienen el control de eso. Ya son medidas más extremas como las que se tomaron en China, en la ciudad de Wuhan, como las que se tomaron en Italia. En Italia hay que recordar esas famosas canciones italianas desde los balcones, la gente en un estado de desahogo tratando de contener ese encierro generalizado. Y nosotros no queremos llegar a ese extremo. Ahora, ¿cómo no vamos a llegar a ese extremo? Si acatamos precisamente las medidas que se están tomando para evitar la propagación del virus, como usted bien señala en su comentario inicial. Lo estamos acatando. ¿Por qué tanto vehículo en la calle en el día de hoy, cuando se supone que nosotros estamos en el nivel de riesgo más alto de este aislamiento social? Cuando se habla de alerta roja, entonces más gente para la calle, Rosendo. Yo personalmente entiendo que a San Francisco de Macorís, como primera comunidad en donde circula de manera comunitaria el virus, yo entiendo que a San Francisco de Macorís, como una medida preventiva en beneficio de toda la nación, es mi parecer, hay que aislarlo del resto del país. A San Francisco hay que sellarlo, que nadie salga, que nadie entre a San Francisco hasta que las autoridades puedan establecer allí un control. Bueno, quiero reconocer el esfuerzo que hizo Alex Díaz desde el primer día. Aunque no hemos logrado más comunicación con él, no sé qué pasa, pero Alex Díaz nos dio la voz de alerta, nos presentó el caso del bartender, nos hizo unas grabaciones que hicimos llegar de manera directa al ministro de Salud Pública. Y todo parece indicar que de inmediato se produjo la reacción de ese ministerio. Hay pueblos donde el Ministerio de Salud Pública está trabajando con altoparlantes en las calles, haciendo pues llamados a la gente. Alguien me habla de la situación en Pedernales, del manejo que les está dando allí y en otros municipios de la República Dominicana. En lo que habla el presidente esta noche, donde ya vamos a conocer con más amplitud cuáles son las nuevas decisiones del gobierno, el ministro de la Presidencia, en su condición de presidente de la Comisión Especial para el Manejo de la Situación, el licenciado Gustavo Montalvo, habló anoche al país y estas son las últimas decisiones que ha tomado el gobierno. Él reiteró el llamado a la población dominicana a quedarse en casa y respetar las medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus. En una locución anoche dice que es su deber recalcar la seriedad de la situación y recordar que este periodo de cuarentena no es opcional, sino una obligación ética, cívica y legal, cuya infracción conlleva multas de entre 1 y 10 salarios mínimos. Es bueno que entienda eso, el que no quiere entender, el que no quiere respetar las normas que se han dictado para controlar esta situación. Si usted insiste en andar en las calles, sobre todo durante el periodo de toca de queda, usted es pasible de sufrir una sanción económica de hasta 10 salarios mínimos y eso se va a aplicar de manera rígida según las autoridades. Gustavo Montalvo también anunció que el gobierno está estableciendo una serie de instalaciones de obras pendientes por inaugurar, donde las personas en cuarentena podrían estar convenientemente atendidas. O sea, el Estado, el gobierno estaría tomando la decisión de llevar a instalaciones que ha construido el gobierno y que no han sido todavía inauguradas, entre ellas instalaciones deportivas, de llevar allí a personas que necesiten estar en cuarentena o en seguimiento por el tema del coronavirus y darle las atenciones necesarias. Sobre las pruebas para detectar el virus, el ministro de la Presidencia anunció que aumentarán la capacidad para hacerlas en el país y que así muchos salgan de dudas. Lo que señaló es comprensible y además muy valorable desde el punto de vista de la salud pública. Dijo que trabajan para que la prueba pueda realizarse también en centros privados una vez que hayan
estandarizado los protocolos para que tengan el mismo grado de confiabilidad que en el propio laboratorio nacional, que es donde se están haciendo ahora las pruebas para el coronavirus. Asimismo, anuncia el procedimiento de un test rápido cuyo costo asumirá el Estado y que se ha usado en otros países con éxito. Este test permitirá a muchas personas calmar sus ansias, calmar sus dudas, dice el ministro, pero deja claro a la vez que esta prueba rápida solo ofrece resultados presuntivos, válidos al 85%, y aclaró que si alguien da positivo con estas pruebas preliminares, debe de hacerse de toda manera la prueba PCR para tener una seguridad del 100%. Informó que el presidente Danilo Medina hablará hoy a las 9 de la noche para anunciar un paquete de medidas económicas a raíz de la crisis sanitaria que vive el país. En nuestra programación de hoy tenemos ese discurso, transmitirlo como a las 10 de la mañana de hoy, la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública. También tenemos programado una serie de participaciones de personas que quieren colaborar, gente que nos va a ayudar a orientar a la ciudadanía, porque aquí está la Z101 haciendo su trabajo y el pueblo sigue la Z101 bien de cerca, cada uno de los detalles planteados en nuestra programación. Vamos con los comerciales. Llévatelo, Cundo.